Shabbat Shalom, amados hermanos, bendiciones. Bienvenidos a un programa más de estudio bíblico en Shabbat. Espero que este tiempo esté siendo de edificación para sus vidas. Estamos profundizando en las Sagradas Escrituras. Y como lo hemos venido estudiando de Shabbat en Shabbat, vamos a continuar con las cartas del apóstol Pablo. En este caso estamos viendo la carta a los Efesios. Recordemos que estamos viendo a los Efesios y tengamos en cuenta que el propósito de estos estudios es demostrar que, por lo contrario de lo que la mayoría de personas creen, el apóstol Pablo sí aceptaba la Torá, que es la ley de Dios, sí vivía conforme a la Torá y enseñaba la Torá. Porque muchos dicen que el apóstol Pablo daba por abolida la Torá y que ya no había que hacer conforme a la Torá, a la ley de Dios. Entonces, vamos a continuar lo que estamos estudiando y precisamente estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y estamos entendiendo esta parte de Efesios capítulo 4 que dice precisamente qué significa eso de que Él ascendió, hablando de Yeshua, nuestro Mesías, que ascendió. ¿Qué significa eso que ascendió? El apóstol Pablo está tratando de explicar que cuando dice que ascendió, como lo dice el libro de los Salmos, capítulo 68, porque él se está refiriendo a lo que dice el Salmo, capítulo 68, eso de que ascendió, la explicación es que había primeramente que descendido a las profundidades de la tierra, las profundidades de la tierra. Y eso es lo que hemos estado estudiando en la clase pasada. ¿Qué significa esto? De que ascendió, sino que había descendido a las profundidades de la tierra. Y estamos entendiendo entonces qué significa esto de las profundidades de la tierra. Y hace 8 días, precisamente en el Shabbat anterior, estuvimos entendiendo, estuvimos viendo, comprendiendo qué significaba esto de haber descendido a las profundidades de la tierra. Y hablábamos acerca de que muchos han interpretado ese texto como que Yeshua había, cuando murió, había descendido a las profundidades de la tierra, significaba, era que había ido al infierno. En este caso, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, en el texto griego, al Hades, porque pues la Biblia no usa como tal la palabra infierno, eso es una traducción ya al español, usa la palabra Hades y Hades es la referencia a Sheol, se lo voy a apuntar acá, ¿no? Entonces, para que nosotros tengamos esa referencia, la referencia Hades, ¿sí? Es en griego, esto es griego, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta aquí, griego, la referencia es el Sheol. Sheol en hebreo, ¿sí? En hebreo, para que lo tengamos nosotros en cuenta, en hebreo. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo no estaba refiriéndose a que Yeshua, cuando murió, descendió al Sheol, cuando habla de las profundidades de la tierra. Porque en realidad en ningún momento las escrituras nos enseñan que Yeshua haya bajado al Sheol, haya bajado al Hades en griego, al Hades en griego, Sheol, ¿sí? En hebreo nunca nos habla de esto. Entonces estuvimos viendo que algunos argumentan y dan unos textos y veíamos, ¿sí? Que algunos decían que, por ejemplo, el Mesías lo había dicho, lo había profetizado, que él estaría en el corazón de la tierra, ¿sí? Lev Haaretz, que lo estuvimos viendo hace 8 días, Lev Haaretz, el corazón de la tierra. Pero también estuvimos entendiendo qué significaba el corazón de la tierra, que es una forma hebraica de hablar del sepulcro, de hablar de la sepultura, de hablar de la muerte en el sentido de estar sepultado en un sepulcro. El corazón de la muerte no se refiere, y nunca así se le llamó, al Sheol, el corazón de la tierra, el Sheol. No, sino que es una expresión hebraica que habla de la sepultura, de estar en el sepulcro, obviamente, cuando se está muerto. Y eso fue lo que estaba diciendo el Mesías, que él iba a estar sepultado, iba a estar en el sepulcro por 3 días y 3 noches. Obviamente de ahí vienen muchas situaciones. ¿Dónde estuvo el Mesías? ¿Dónde estuvo él? Bueno,
El mismo Mesías lo respondió y es bueno que nosotros aclaremos esto. Aunque en algún momento yo también he hablado de esto, pero pues no está de más volverlo a aclarar. El Mesías fue enfático dónde iba a estar él y es bueno que ustedes lo tengan presente. Es bueno que ustedes lo tengan allí bien entendido. Cuando Yeshua estaba en el madero, estaba en la cruz, y al lado de él dice que había dos hombres malhechores que estaban al lado de él. Se nos describe toda la escena de lo que pasó allí y vemos que uno de los malhechores entra en un arrepentimiento genuino, verdadero, precisamente estando en la cruz juntamente con el Mesías. Aunque vemos algo totalmente diferente con el otro malhechor que en realidad se burlaba, se reía y menospreciaba a aquel que estaba en el madero juntamente con él, que era a Yeshua. Sí, lo menospreciaba. Pero el otro incluso reprochó, uno de ellos reprochó la actitud del otro, la actitud arrogante, también de burla. Sí, porque se burlaba, le decía, si tú eres realmente, entonces bájate de esa cruz, si eres realmente lo que dice ser, y bájanos a nosotros. Sin embargo, en medio de un arrepentimiento genuino, según lo que se describe allí, el otro le reprocha y le dice, ¿por qué te burlas? ¿Sí? Aún estando en la misma condenación que Dios, y reconoce quién era Yeshua. Y en ese reconocimiento reconoce también su pecado, porque él dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Lo merecemos por nuestros hechos, lo merecemos porque realmente hicimos cosas que nos trajeron acá, pero este realmente no hizo nada, es inocente. Y entendiendo realmente quién era el que estaba allí con él en la cruz, le ruega a Yeshua y le dijo, sí, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vuelvas, cuando vengas en tu reino. Mire la petición, es una petición incluso a futura, no le dice como el otro burlándose, injuriándole, si tú eres el Mesías, le decía el otro. Entonces, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En pocas palabras, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro, entendiendo que ya su destino estaba marcado en esa cruz en cuanto a morir por la sentencia que había recibido, pero reconociendo quién era el que estaba allí, a pesar de estar también en la misma condición de cruz, entendía que él más que uno que estaba allí juntamente con él como malhechor, allí estaba era el Mesías, el Redentor. Y no le dijo como le dijo el otro, si eres el Mesías, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, sino que creyendo que la salvación iba mucho más allá, le hace una petición a futuro. No le dice, quítame o bájame esta cruz, dame la libertad de esta cruz, no. Le dice, acuérdate de mí. Acuérdate, cuando vengas. Es decir, que este hombre en algún momento había escuchado a Yeshua decir que él vendría otra vez, porque Yeshua lo dijo en reiteradas ocasiones que él volvería. ¿Sí? Cuando él hablaba de que verían al Hijo del Hombre venir con poder, con gloria, cuando él también decía, no teman, no tengan temor, si creen en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no lo fuere yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy a preparar lugar para ustedes es porque vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. Tal vez este hombre había escuchado en alguna ocasión a Yeshua decir esto, decirlo, de confesarlo, declararlo. Y ahí este hombre está creyendo que Yeshua va a retornar con su poder y gloria en su reino. Y allí entonces, con sus últimos minutos de vida, de aliento, le ruega y le dice, acuérdate de mí cuando vuelvas, cuando regreses, cuando vengas en tu reino, en tu reino. Mire esa declaración tan tremenda. Y ante semejante declaración, ante semejante petición, Yeshua precisamente le dice a él y le declara, le dice, a ti, sí, te digo, a ti, entonces Yeshua le dijo, a ti te digo, amén. Hoy
estarás conmigo en el paraíso. Sí, entonces Yeshua le dijo, esto es muy importante, entonces Yeshua le dijo, amén, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yeshua le dijo a él, a aquel hombre, amén. Ese desierto que aparece en su Biblia, desierto o ciertamente, como dicen algunas Biblias, es la palabra amén. La palabra amén es una palabra hebrea, pero aparece allí. Eso hace parte de lo que conocemos como el griego koiné, ¿sí? Que es este griego que de pronto se popular, pero que también usaban los judíos, que usaban allí los discípulos que aunque tenían habla hebrea, usaban el griego, ¿sí? Entonces hay unas adaptaciones allí en este léxico que lo conocemos como griego bíblico, ¿sí? El griego bíblico. Entonces nosotros debemos entender que Yeshua le dice a él, ¿sí? Entonces Yeshua le dijo, ¿a quién? A aquel hombre, ¿sí? Le dijo a él, amén. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, ni pasado mañana, ni en el futuro. Hoy. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas, ¿sí? Por desconocimiento, yo entiendo que de pronto no lo hacen ni siquiera por maldad, sino por desconocimiento de cómo funciona el griego bíblico, porque incluso el griego bíblico es diferente al griego moderno. Eso es lo que hay que entender. Las mismas normas y las características del griego moderno no son las del griego bíblico. Sí, hay muchas cosas, obviamente, hay muchas similitudes, pero hay una distancia, hay una diferencia. Lo mismo sucede con el hebreo moderno y el hebreo bíblico. También hay unas diferencias. Y en ello hay varias cosas que nosotros debemos comprender. Por ejemplo, hay personas que dicen que en este texto realmente lo que Yeshua dijo fue, entonces Yeshua le dijo, ¿sí? De cierto te digo hoy, coma, estarás en el futuro conmigo en el paraíso. O sea, hoy, en este mismo instante, te digo, estarás conmigo en el paraíso. O sea, como que iba a estar en un futuro. Entonces hay personas que interpretan este texto allí. Pero este texto es inequívoco en la forma de interpretar precisamente por el amén. Entonces hay que saber también cómo funciona ese amén. Es obvio que el amén es una declaración de certeza y de afirmación, pero también nos permite saber cómo entender lo que está diciendo, lo que se está narrando. Evidentemente no existían en aquel entonces, acá en el tiempo, no existían cuando se escribían los manuscritos, no existían los signos de puntuación que nosotros en la actualidad, en la modernidad tenemos. Las comas, los puntos, punto y coma, todas estas puntuaciones que nos ayudan a tener una mejor comprensión de un texto. No existían. Pero este amén sí juega una parte fundamental allí. Entonces, cuando nosotros leemos el texto, cuando nosotros lo vemos, vemos el texto griego es inequívoco en la forma de nosotros interpretarlo. Dice, precisamente el texto está diciendo, kai eipen auto amén. Sí, eso que les acabo de leer dice, y le dijo a él, y le dijo a él, amén. Entonces, el amén es la introducción, ¿sí? El amén. A ti te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Eso es lo que está diciendo. Si fuera así como dicen algunos, que este texto realmente dice, a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, como que esto fuera a futuro, como que no era en la inmediatez del hoy, sino del futuro, sino que lo que lo está diciendo hoy, pero para cumplirlo a futuro. Si fuera así, el texto tendría realmente que decir, a ti hoy te digo, amén, estarás conmigo en el paraíso. Así debería estar construido correctamente el texto en griego, ¿sí? A ti hoy te digo, amén, estarás conmigo en el paraíso. Ahí sí,
ahí sí lo entenderíamos así. Pero el texto griego no dice así. El texto griego está diciendo a ti y le dijo a él amén y le dijo a él amén. Y después del amén viene toda la frase. Es decir, que esta frase después del amén es conjunta. A ti te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nosotros debemos entender. Solamente, pues le digo, pues las personas que de pronto aducen esto pueden carecer, pueden tener algún conocimiento del griego, algo, pero pueden carecer de pronto de la profundidad de entender la elaboración de cómo está el griego. Entonces lo que realmente Yeshua está diciendo es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ¿sí? En la inmediatez, ¿sí? O sea, este día no va a pasar de este día sin que estés conmigo en el paraíso. Esto significa que cuando Yeshua muere, Él va al paraíso, ¿sí? Va a ese lugar conocido como el paraíso, ¿sí? El Gan en hebreo, paraíso, Gan, ¿sí? Uy, perdón, les escribo aquí. Gan, ¿sí? Gan, ¿sí? Paraíso. Es el lugar que se describe como el lugar donde se es convocado, donde se está allí precisamente para la resurrección, para posteriormente de allí resucitar. Entonces, realmente ya Yeshua está diciendo dónde iba a estar él. ¿En dónde? En el paraíso. Precisamente a los que dicen que Yeshua estuvo en el Sheol, en el Hades, en griego, en el infierno, ¿sí? Como lo dicen muchos, realmente usan esa supuesta traducción que yo les decía ahora, ¿no? A ti te digo hoy, coma, a ti te digo hoy, coma, estarás por allá a futuro, un futuro lejano, conmigo en el paraíso. No, 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 así no. Entonces, precisamente se ven obligados a inventarse eso, porque como ellos supuestamente afirman que Yeshua fue al Sheol, fue al Hades, allí estuvo por 3 días y 3 noches, entonces por eso se inventan eso e intentan tergiversar el texto de esa manera, pero el texto de manera libre, sin manipularlo, él es muy claro, es muy sencillo. De hecho, este texto no tiene dificultad en realidad en cuanto a su elaboración gramatical, es muy sencillo, es muy claro, la verdad no tiene dificultad. Hay textos que tienen muchísima dificultad que a veces uno dice, bueno, ¿cómo está? Precisamente esas las dificultades que aparecen en los textos, en los manuscritos antiguos, esos son los problemas, digamos que tienen los manuscritos antiguos. Pero este, a pesar de ser un texto antiguo, no presenta esta dificultad, es muy claro, ¿sí? Entonces Yeshua está afirmando precisamente que él estaría en el paraíso, allí, el paraíso. De allí es que Yeshua resucita. Cuando Él resucita, resucita de allí, de ese lugar, ¿sí? Entonces muchos aducen, no, que Yeshua fue allá al Hades y cuando estaba en el Hades, lo he escuchado a muchos predicadores, y que estando en el Hades, cuando resucitó, después de 3 días y 3 noches de estar en el Hades y de haberles predicado a los espíritus que estaban allí, que vimos, esto lo vimos hace 8 días, que no fue así, ahí estuve explicándoles cómo se entiende realmente ese texto, que se supone cuando él estuvo allí, entonces allí le arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, al diablo, ¿sí? A Satanás. Pero nuevamente, esto no es así, ¿sí? Nuevamente debemos entender que nosotros no podemos dejarnos llevar por esta explicación, y eso lo toman con base a Apocalipsis. Veamos allí un momento lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Veamos allí Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Perdón, Apocalipsis, el, permítame ya.
ya. Permítanme un momento, disculpen. Apocalipsis 1:18. 1:18. Apocalipsis 1:18, ¿sí? Allí vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Allí dice, bueno, si lo leemos desde el 17, nos damos cuenta quién es el que está hablando. El que está hablando es el Mesías. Leamos desde el 17, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Eso lo está narrando el apóstol Juan, Yohanan. Pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero. Está hablando Yeshua. El que vive, aunque estuve muerto. El que vive, aunque estuve muerto. Mire, estuve muerto. Siempre Yeshua va a hablar de esa condición, ¿no? Estuvo en el sepulcro, muerto. Pero aquí que vivo por los siglos de los siglos y poseo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces muchos dicen que él fue allá porque lo he escuchado a muchísimos pastores decir que él descendió al Hades para arrebatarle la llave de la muerte y del Hades a Satanás. Y ese es otro error. Satanás no está en el Hades. De hecho, Satanás no tiene potestad en el Hades. Entendamos esto, que él no tiene ninguna potestad como tal en el Hades. Entonces, nosotros debemos comprender que en realidad Yeshua no fue allí, sino que él lo que tiene es potestad en realidad para la vida, ¿sí? Las llaves eran una autoridad, como cuando él le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que era esa autoridad para abrir y cerrar. Entonces Yeshua es el que tiene la potestad de la muerte. Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando Yeshua está diciendo eso, he aquí yo soy el que tengo las llaves, sí, las tengo, yo poseo las llaves del Hades, de la muerte. Él es el que tiene la potestad para dar vida o para dar muerte. Por eso él dijo, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el cuerpo como el alma en el Gehinnom, ¿sí? En el Gehinnom. Veamos esto, está en Mateo 10. Mateo, abramos allí nuestra Biblia, precisamente en Mateo capítulo 10, versículo 28. Eso está allí, Mateo 10. Dice así. Dice así la escritura. Dice, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. No teman a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir al alma. Más bien, tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo, así como el alma. O sea, teman a aquel que tiene poder para destruir el cuerpo, así como el alma en el Gehinnom, ¿sí? En su Biblia, en muchas Biblias aparece como Gehenna, ¿sí? Como Gehenna. Gehinnom es otra forma de llamar a Sheol, ¿sí? Tenemos dos expresiones, esas son expresiones hebreas. Tenemos Sheol, ¿sí? Que es la expresión general, y tenemos una expresión que es la expresión Gehinnom, ¿sí? Este Gehinnom significa Valle de Hinnom. Era un lugar, literalmente aquí en la tierra de Israel, ¿sí? Que se le conocía así como Valle Hinnom, ¿sí? Valle de Hinnom, donde se acostumbraba a quemar los desechos, a lanzar los desechos
y era un valle donde se lanzaron todos, cuando se destruyeron todos los altares, se lanzaron allá, los altares idolátricos se lanzaron allá, y ese lugar quedó constituido como un lugar de desecho, como un basurero, por decir algo. Y en la antigüedad, pues el manejo que le daban a los desechos, a las basuras, era quemarlos. Entonces la gente de las ciudades acostumbraba a llevarlos hasta allá para quemar todos los desechos, así que era un lugar que mantenía, digamos, ardiendo, era un lugar precisamente donde estaba ahí el desecho. Entonces el castigo de las almas que desobedecían se entendía comparativamente como eso, como ser desechadas, ¿sí? Como ser lanzadas a un lugar de desecho. Obviamente no era que ellos creían que allí en ese lugar físico, el valle de Hinnom o Gehinnom, allí ese era el Sheol. No, en ningún momento ellos no creían eso, sino que lo comparaban, ¿sí? Lo comparaban. Es como uno decir que el Sheol es comparado a un volcán, ¿sí? A un volcán, pues, ¿qué pasaría si uno cae en un volcán? Si alguien llegase a caer en un volcán, pues inmediatamente sería destruido. Entonces, en la antigüedad se trataba de hacer comparaciones. En ningún momento ellos llegaron a pensar que ese basurero ahí era realmente el Sheol. No, ese Gehinnom o Valle de Hinnom, como muchas Biblias lo traducen como Gehenna, ¿sí? Ese lugar era un lugar de desecho. Entonces, allí se llevaba lo que no servía, lo que era quemado. Entonces, ¿qué se hacía? Se quemaba. Entonces, continuamente ese lugar mantenía en combustión, mantenía quemándose, quemándose, y se veía de esa manera. Y por eso el Señor dice, no teman al que puede destruir el cuerpo, es decir, algo físico, lo material, pero no pueden destruir el alma. Es decir, que el alma es algo diferente al cuerpo en condiciones. El cuerpo es algo material, el alma es algo inmaterial. Así que el alma tiene que ver con lo espiritual. Y por eso él decía, más bien teman o tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo. Así como el alma en el Gehinnom, ¿sí? Así como el alma. Entonces lo puede destruir. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder para destruir el alma en la condenación, en el lugar de condenación, en el lugar de tormento? ¿Quién? ¿Satanás? No, Yeshua. Por eso él dice, teman. Él no va a pedir que tuviéramos temor de Satanás, porque Satanás podía destruir. El que tiene poder, la autoridad en el Hades, la autoridad en el Sheol, cuando yo digo Hades es en griego, la autoridad en el Sheol, ¿sí? Que es igual el mismo lugar que es el Gehinnom, ¿sí? Hablando ya figurativamente, comparativamente, Gehinnom y Sheol son dos palabras hebreas, ¿sí? Entonces, él está diciendo que teman a aquel que tiene el poder de destruir el alma allí. Por eso Yeshua dice, yo soy el que tengo las llaves. Las llaves simbolizaban autoridad. Las llaves simbolizaban ese poder. Entonces, yo soy el que tiene poder para abrir la muerte o la vida, ¿sí? Yo soy el que tengo el poder. Por eso él tiene poder para salvar, Yeshua, pero también tiene poder para condenar, para dar condenación, para enviar a la condenación. Por eso es a él que tenemos que ir. Y por eso allí una vez más se comprueba que Yeshua no fue hasta allá a arrebatarle en ningún momento las llaves a Satanás. Satanás no tiene nada que ver con el Sheol. Satanás no tiene nada que ver con el Hades. No tiene, para decirlo en palabras más coloquiales para que me entiendan, no tiene nada que ver con el infierno. El dominio de Satanás no es el infierno. De hecho, Yeshua dijo que los dominios de Satanás es este mundo, ¿sí? Por eso él dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás lo enseñó Yeshua. Nosotros tenemos que entender mucho las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua, ¿sí? Porque él está enseñando que es a este mundo. Sobre este mundo es que Satanás tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad. Es el príncipe, esa potestad hasta el momento. En algún momento esa potestad le va a ser quitada a Satanás cuando sea precisamente encarcelado y llevado al abismo por 1000 años, y luego de allí va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, Satanás en ningún momento le arrebató las llaves
Yeshua en ningún momento le arrebató las llaves a Satanás del Hades ni de la muerte. Es el Señor el que las ha tenido. Él tiene, es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y en cuanto al paraíso, ¿sí? ¿Quiénes van al paraíso? ¿Qué nos dice la Biblia respecto al paraíso? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, precisamente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice así. Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las quejilot en hebreo. Quejilot es el plural de quejilá, ¿sí? En hebreo. Lo voy a colocar acá, ¿sí? Quejilot, ¿sí? Quejilot, ¿sí? Es el plural de quejilá. Quejilá. Entonces dice acá, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones, a las comunidades. Al que venza, al que venciere, esto hay una condición, hay que vencer. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida. Al que venza. ¿Quiénes van al paraíso? Los que vencen. Y Yeshua, cuando fue llevado al madero, no fue en condición de derrotado. Ojo con esto, sino de vencedor. Por eso es que dice que si Yeshua, él es vencedor y nosotros somos más que vencedores en Yeshua, nuestro Mesías. Él resultó precisamente triunfante. Él triunfó sobre la muerte. Dice la palabra que el Señor triunfó sobre la muerte y eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso dice que triunfó sobre los principados, potestades allí en la cruz, ¿sí? Él triunfó, eso lo dice, en la cruz, mire eso. Vamos a verlo allí en Colosenses capítulo 2. Precisamente ahí, Colosenses, busquemos allí un momento. Colosenses, el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, permítame un momento. Versículo 14. Ahí estamos. Colosenses. Entonces dice así. Estoy y para leerles las versiones de las traducciones que yo les he hecho. Sí, dice acá 2:14. Él borró el acta escrita de sentencias. Lo dice Yeshua allí. Versículo, lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién? Yeshua. Él borró el acta escrita de sentencias que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué borró el Señor? El acta escrita de sentencias. Había una sentencia contra nosotros. ¿Cuál era la sentencia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él borró el acta escrita de sentencias que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal, en el desfile victorioso, ¿sí? En el desfile vencedor, ¿sí? En el desfile triunfal, en el desfile victorioso. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando Yeshua fue a la cruz, él no fue en calidad de derrotado.
Él fue en calidad de aquel que desfilaba, y esta expresión que yo traduzco acá como desfile triunfal es la expresión que se usaba para hablar de las victorias de los reyes, cuando ellos entraban victoriosos después de una conquista, después de haber derrotado reinos, haber derrotado a sus enemigos, y entraban los reyes con sus ejércitos en lo que era el desfile de triunfo, de victoria, de vencedores, de campeones. Eso es. Entonces, amados hermanos, dice que esto lo hizo en la cruz, allí en la cruz. Es decir, que Él muere, pero Él vence. Y por eso el Señor se muestra siempre como victorioso, se muestra siempre como vencedor. Y por eso allí lo dice en Apocalipsis, donde estábamos leyendo ahora: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Y precisamente Yeshua venció, Él no fue derrotado. Entonces, a los vencedores, ¿a dónde van? Al paraíso de Dios, al paraíso, a los vencedores, no a los derrotados. Cuando Yeshua fue a la cruz, Él no llegó allí, no estuvo allí en calidad de derrotado. Él no estuvo derrotado. Él estuvo allí, aunque murió, allí venció. Allí dice que venció a la muerte. Entonces, amados hermanos, cuando Él va allí a la cruz, como lo dice allí, a la cruz, ¿sí? Entonces Él va en calidad de vencedor. Por eso es que Yeshua va al paraíso. ¿Dónde estuvo? En el paraíso. Además, Yeshua mismo explica que quienes van al Hades, quienes van al Sheol, quienes van al lugar de tormento, perdón, son aquellos que no han vivido conforme, no han obedecido a la ley de Dios, ¿sí? A Moisés, a Moshe, no han obedecido. Precisamente eso es lo que el Señor recalca, eso es lo que el Señor dice. Él enseña esto. Si nosotros vemos Lucas capítulo 16, ahí en Lucas capítulo 16 nos vamos a encontrar precisamente con esta verdad. Allí en el capítulo 16, desde el versículo 19, encontramos, ¿sí?, lo que conocemos como la parábola del rico y Lázaro. Es una parábola muy conocida, es una parábola de la cual el Señor habla y que yo ya he enseñado acerca de estas cosas. No voy a volver a retomar todo esto porque incluso tengo allí en el canal de YouTube hay una enseñanza acerca de esto, ¿no? Ampliada de rico y Lázaro, ¿sí? Entonces allí en el capítulo 16 vamos a encontrar acerca de un hombre, ¿sí?, que era un rico, que vivió por su vida, por la forma en que describe, dice que todos los días continuamente hacía banquete con esplendidez, es decir, que vivió una vida de derroche, una vida solamente de festejo, de pensar nada más en disfrutar del deseo de las cosas, ¿sí?, por su dinero, por su capacidad material. Entonces, como mucha gente quisiera vivir, ¿no?, de manera desprevenida. Es una manera de vivir totalmente desprevenida, que no lleva a conectarse con Dios. Y así vivía este hombre. Dice que todos los días, continuamente, cada día, estaba haciendo banquetes, estaba haciendo fiestas, ¿sí? Se la pasaba de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, de derroche, y solamente pensaba era en eso, ¿no? En todas las cosas de esto, ¿no? En comer, beber, disfrutar supuestamente de todas las cosas de este mundo, pero de una manera desprevenida de Dios. Es decir, que no se ocupaba de lo espiritual. Mientras tanto, también se nos habla de un mendigo, un hombre que se encontraba allí echado a la puerta de aquel hombre rico, esperando a ver quién le daba algo, incluso esperando a comer de los desperdicios que salían de la mesa del rico, o sea, de toda la comida que se botaba y todo lo que se desperdiciaba, de eso se alimentaba este hombre que es conocido como Lázaro, que en hebreo es el azar,
¿sí? Elazar. Y dice la palabra allí en el Lucas 16, allí versículo 22 dice, sucedió entonces que murió el mendigo, hablando de Lázaro, y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Sheol, el rico, estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Elazar, es Lázaro, a Lázaro en su regazo. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora él ha sido convocado aquí, él ha sido convocado. Algunas Biblias dicen, él ahora se encuentra consolado, pero literalmente el texto dice llamado, ¿sí? Convocado, ha sido llamado a estar aquí, mientras tú eres atormentado allá. Además de todo, entre nosotros y ustedes, o sea, son dos grupos totalmente diferentes, hay una inmensa distancia de separación, que es la palabra que aparece allí en griego como cima, una cima con S, ojo con eso. No es cima con C, que es totalmente diferente, ¿no? La cima con C es un monte, un montículo. La cima con S sí, hace referencia a una gran distancia, a un alejamiento, a una distancia enorme, a una separación, sí, muy, muy, muy grande. Entonces tengan en cuenta eso, que hay personas que cuando ven la palabra cima, como muchas Biblias lo traducen así como cima con ese, piensan que es una montaña la que los separa. No, no caigan en ese error. Y por eso dice él allí, hay una inmensa distancia de separación. De tal modo que si alguno quisiera cruzar de aquí a ustedes, no pueden ni de allá para nosotros. Está tan distante, están tan separados, ¿sí? El paraíso del Hades, el paraíso del Sheol, están tan separados que es imposible pasar de un lado al otro. O sea, hay una separación total. Sí, hay algunos que dicen que el Hades y el paraíso están juntos y es lo mismo. No, aquí se nos está diciendo que no es así, que están totalmente distantes. Sí, hay una distancia. Es como decir, sí, que Colombia está pegado. Hablo de Colombia porque es mi país, donde yo vivo, donde resido, donde nací. ¿Sí? Que Colombia está pegado junto a Alemania, ¿sí? Junto a China, bueno, más lejos, ¿sí? Junto a China. No, hay una distancia enorme, enorme entre Colombia y China, y la China. Hay una distancia enorme y no están ni siquiera en el mismo continente, están separados, ¿sí? Entonces, eso es así, hay una distancia. Y dijo entonces, Padre, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, a Moshe, es decir, a Moisés, a Moshe y a los profetas tienen, que los obedezcan. Este hombre, de acuerdo a la narración que está haciendo Yeshua, de acuerdo a la parábola que está contando él, se encontraba en tormentos y era consciente de la situación y era consciente de que sus hermanos no quería que ellos llegaran allí, que ellos no vengan, ya él no puede hacer nada, ya está allí. Entonces que suceda algo para que mis hermanos no vengan acá. Tengo 5 hermanos, por favor, que ellos no vengan acá, que ellos no lleguen a este lugar. Y es una petición, es un ruego que se hace. Sin embargo, no tiene respuesta positiva, digamos, respecto a lo que él pedía, porque él le pedía que Lázaro fuera a ellos a advertirles, miren, no vayan allá a esto. Pero Abraham, ¿qué le dijo? Tienen a Moisés. ¿A quién representa a Moisés? Moisés representa a quién? A la Torá, a la ley de Dios. El profeta Moisés, representa a la ley de Dios, a la Torá.
tienen a Moisés, tienen a los profetas, que los obedezcan. ¿Qué hay que hacer con Moshe, que representa la ley de Dios? ¿Qué hay que hacer con los profetas? Hay que obedecerlo. Recuerde que tanto en hebreo como en griego la palabra oír es obedecer. Escuche bien eso. Tanto en hebreo como en griego la palabra oír es obedecer. Por eso la mejor forma de traducción de esto, más que oír, es obedecer. Porque esa palabra está siempre indicando obediencia, que se haga lo que se dice. Versículo 30. Pero él dijo, aquel rico, no, por favor, padre Abraham, envía a alguno de entre los muertos a ellos y se arrepentirán. O sea, él creía que si alguien iba y les hablaba de entre los muertos, iban y les hablaba, se iban a arrepentir, se iban a arrepentir por eso. Entonces le respondió, ¿quién? Abraham. Si no quieren obedecer a Moshe y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguno se levantara de entre los muertos. Alguno se levantara entre los muertos. Aunque alguno se levantara entre los muertos, no se convencerán, no creerán, si no quieren obedecer a Moshe y a los profetas. Es decir, ¿por qué van al Sheol? ¿Por qué van al Hades? Porque no obedecieron a Moshe, a los profetas, no obedecieron la ley de Dios, la ley dada por medio de Moisés. Por eso van al Hades, por eso van al Sheol, porque no obedecieron. Es algo que está enseñando nuestro Mesías. Ahí el Mesías está enseñando esta verdad. Llegan allí, se encuentran en esa condición, precisamente porque no quieren obedecer, no quieren obedecer. Y Yeshua, ¿qué dijo él? Yo no vine, ¿qué? A abolir la ley, o sea, yo no vine a derribar la ley. Él mismo lo dijo, o sea, él en ningún momento incumplió la ley, incumplió la palabra. Él vino fue ¿a qué? A cumplirla. Precisamente él no vino a derribar, él vino a cumplir. Muchos dicen, no, es que él vino fue a abolir la ley, ¿no? Algunos dicen a abolir, derribar. Veamos lo que dice precisamente Mateo capítulo 5. Allí en Mateo capítulo 5 vamos a encontrar precisamente lo que dijo el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice Mateo 5, 17. No supongan que yo vine a derribar la Torá o los profetas. O sea, no normalicen eso, o sea, no normalicen. De hecho, es la palabra que aparece allí, normalizar. Cuando yo normalizo, doy por norma algo, ¿sí? Doy algo como que ya así es. Entonces, allí ya lo doy por una norma. No, Yeshua vino a derribar, vino a abolir, vino a acabar con la ley, con la Torá. Y él por eso dice, no supongan, no normalicen, que es lo que él quiere decir allí, ¿sí? No normalicen, no den por norma que yo vine a derribar la Torá o los profetas. Yo no vine a derribarles, sino a darles, ¿qué? Cumplimiento. Entonces, según lo que el Mesías está hablando, ¿por qué el rico estaba en el Hades, estaba allí en el Sheol? ¿Porque era rico? Ah, como era rico, por eso se condenó, por ser rico. No, porque lamentablemente, por causa de sus riquezas, vivió una vida licenciosa, según lo que nos dice la palabra cuando dice que todos los días hacía banquetes, todos los días hacía fiestas, y eran fiestas pues grandes, con esplendidez, con todo.
Entonces mantenía una vida licenciosa. Con el dinero se dedicó solamente a vivir una vida de farra, una vida de fiesta, de juerga. Y una vida de juerga, pues es una vida de excesos, ¿sí? Empieza una persona que solamente, que tiene dinero y solamente se la pasa, es de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, solamente vive, es una vida de excesos, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Una vida de excesos, de fiestas en fiestas, de rumbas en rumbas, de juergas en juergas. Pues, ¿qué se ve en eso? Sí, mucha comida, pero también mucho licor, también mucha inmoralidad. Entonces empiezan a dar una cantidad de acciones que son contrarias a la santidad en Dios, que son contrarias a lo que el Señor está esperando de nosotros. Por eso dice que aquel hombre, aquel rico, hacía banquetes con esplendidez cada día, ¿sí? Entonces era una vida, un hombre, una persona desprovista de la necesidad espiritual. No le interesaba nada lo espiritual, solo le interesaba, ¿sí?, lo mundano, solo le interesaba su vida llena de excesos, llena de placeres y todo lo que trae esto, que de hecho no es muy diferente a lo que estamos viviendo en este tiempo y que de hecho es lo que está profetizado también por Yeshua, por la generación, la última generación antes de su regreso, antes de su venida. Una generación que se la va a pasar bebiendo, comiendo, haciendo fiestas de juerga, solamente eso. Y eso es lo que estamos viendo hoy, en realidad, amados hermanos. Entonces, vemos a este hombre que lamentablemente no supo usar sus riquezas para lo bueno, porque no podemos decir que la persona se va a condenar por tener riquezas. Lamentablemente, la gente cuando tiene mucho poder económico, muchas riquezas, ¿sí?, les cuesta más trabajo vivir para Dios. No quiere decir que ningún rico lo pueda hacer. Yo conozco personas con mucho dinero, con mucho poder económico y que son personas que tienen temor de Dios y que viven realmente para Él. Pero esa no es la regla general, no es la norma general. Por lo general, los ricos o la gente adinerada viven en sus excesos y se olvidan mucho de Dios. Y al vivir en sus excesos piensan que tienen licencia para hacer lo que quieran. Por eso se habla de una vida licenciosa, ¿sí? Tienen permiso para hacer lo que quieran y en medio de eso, entonces se despachan en inmoralidades y una cantidad de cosas que van en contra de los principios de la palabra y en contra de toda moral y de todo valor de lo que enseña la Biblia. Eso era lo que pasaba, eso era lo que sucedía allí con este hombre. A diferencia de aquel, pues que tenía una vida de Lázaro, de Elazar, como dice allí el texto, o como es realmente el nombre en hebreo, ¿sí? Allí de Lázaro, pues él vivía una vida, le tocó una vida de mendigo, de pobreza. Sin embargo, a pesar de su pobreza, a pesar de estar en una condición aún de mendicidad, que él se alimentaba de los desperdicios de los banquetes que hacía este hombre rico, imagínense, él se alimentaba de esto, pues a pesar de esa condición, era una persona que aunque estaba en necesidad económica y en indigencia, vivía conforme a la Torá, conforme a la palabra, que es algo diferente a creer y a pensar que él se salva por ser pobre. Entonces hay mucha gente que cae en ese pensamiento errado, ¿sí? Los ricos se condenarán, los pobres se salvarán. Se condenarán por tener dinero y se salvarán por ser pobres. Entonces mucha gente piensa que la humildad tiene que ver con la pobreza económica. Este hombre era pobre económico, pero tenía humildad no porque fuera pobre, sino porque vivía conforme a la Torá. Por eso es la gran diferencia. Por eso él es llevado por los ángeles al paraíso, mientras que el otro, cuando es sepultado, ya su alma va a ir al Hades, al Sheol. Ahí va a estar. Entonces,
Esa es allí la diferencia. Y al Sheol van aquellos que quebrantan, como se le dice a este hombre, ¿sí? Tienen a Moshe, tienen a los profetas, que los obedezcan. Si tus hermanos no quieren ir, si tus hermanos no quieren ir a ese lugar de condenación, deben aceptar y deben obedecer lo que dice Moshe, es decir, la ley de Dios, la Torá, lo que dicen los profetas. Entonces nosotros entendemos, amados hermanos, que Yeshua en realidad lo que hizo fue cumplir, como dice aquí. Yo no vine a derribar la Torá o los profetas. Yo no vine a derribarles, sino a darles cumplimiento. Versículo 18 del capítulo 5 de Mateo. Pues amén les digo. Mire el amén, ¿sí? Hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, pues amén les digo. Hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, de ningún modo una yod ni un trazo de lo que está escrito en la Torá se pasará por alto, ¿sí? Cuando hablan de una yod, la yod es la letra más pequeña del hebreo, ¿sí? Por ejemplo, aquí les voy a hacer una pequeña yod, ¿sí? Ahora se las muestro comparada con otra letra. Por ejemplo, aquí voy a hacer otra letra, ¿sí? Para que ustedes la tengan allí en cuenta ahora. Pero digamos que esta es la yo. Ahorita se los hago, ¿sí? Aquí estoy haciendo como una pintica, ¿sí? Entonces, esta letra, la yod, es la letra más pequeña de todas, ¿sí? De todas las letras del Aleph Bet, del abecedario o alfabeto hebreo, ¿sí? La letra Yod es la más pequeña y el trazo más pequeño es la puntica, ¿sí? Que se hace esta puntica que le estoy señalando aquí con esta flechita, ¿sí? A esto se refiere con el trazo más pequeño, ¿sí? Por lo general casi todas las letras tienen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener otra letra. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una letra. Esta es la bet, ¿sí? Entonces, la bet también se le hace este trazo pequeño, que es el mismo trazo allí. Entonces, vemos allí. Por ejemplo, esta letra bet. Bet, que es una de las tantas letras del abecedario o alfabeto hebreo que se conoce como Aleph Bet, así. Entonces, la Yod es la letra más pequeña, pero el trazo más pequeño es esa virgulina allí que se hace arriba, ese tracito allí. Ese era el tracito. Entonces, lo que el Señor está diciendo, aún ese trazo más pequeño, ¿sí? No dejará de cumplirse. O sea, de ningún modo se dejará de cumplir. Ni siquiera refiriéndose a que lo más mínimo de la Torah será cumplido, ¿sí? Será cumplido, lo más mínimo de la Torah. Entonces dice acá, versículo 18, pues amén les digo, hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, de ningún modo, ni un trazo de lo que está escrito, ni una yod, ni un trazo de lo que está escrito, los trazos, ¿sí? De lo que está escrito en la Torah se pasará por alto, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante uno solo de los mandamientos, por más pequeño que sea, y enseña a los hombres lo mismo, es decir, a quebrantarlos. Hay gente que enseña a quebrantar. Usted no tiene que vivir conforme a la ley. Ahí está enseñando a quebrantarlos, ¿sí? Por más pequeño que sea, y enseña a los hombres lo mismo, sin valor será declarado desde el reino de los cielos. Algunas Biblias dicen muy pequeño. Eso significa, muy pequeño, significa alguien sin valor. Sin valor, o sea, no tiene valor para el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique, que practique los mandamientos, así sea el más pequeño de los mandamientos, y enseñe a hacer lo mismo, ese será declarado de gran valor en el reino de los cielos.
de gran valor en el reino de los cielos. Versículo 20. Por eso les digo, si su justicia, recuerde que la justicia es referencia a la Torá. La justicia es referencia a la Torá. Si su justicia no es superior a la de los escribas y los fariseos, o sea, el cumplimiento de la justicia, es decir, de la Torá, no es superior a la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. De ningún modo. La justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los religiosos. El cumplimiento de la Torá tiene que ser superior a la de los religiosos, porque de ningún modo entonces ustedes entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Yeshua sí cumplió la Torá. Entonces, ¿qué decía Yeshua? ¿Sí? ¿O qué dice la palabra? Para poder entrar allí, para estar allí en el reino de los cielos, al que venciere, ¿sí? Al que venciere. Entonces, Yeshua fue vencedor. ¿Por qué? Porque él cumplió todo lo que dice la Torá. Él no vino a arribarla, a cumplirla. Por eso fue victorioso, por eso fue vencedor. Y como según la parábola que enseñó el Mesías, al Sheol iban por no haber obedecido a la Torá. En cambio, Yeshua obedeció y cumplió todo, y por eso él fue elevado. Por eso fue declarado, ¿sí? Desde el cielo fue elevado y fue llevado y fue proclamado, ¿sí? Por la gloria de Dios mismo, y por eso él fue exaltado hasta lo sumo, fue elevado, fue hecho superior hasta lo sumo, hasta lo más alto, amados hermanos. Entonces todo esto nos deja entender que en ningún momento Yeshua estuvo en el Hades, en el Sheol, en el infierno, como algunos argumentan, sino que estuvo en el paraíso realmente. Y de allí fue que resucitó. Precisamente Él resucita totalmente vencedor, y es lo que nos lleva a nosotros a que nosotros venzamos y que seamos vencedores. De eso se trata. Así que si nosotros morimos en este momento y estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y de su palabra, de su Torah, nuestra alma va a ir al paraíso, y de ahí se va a levantar vencedora cuando el Mesías venga, ¿sí? Se va a levantar vencedora, de ahí va a resucitar, mientras que los que van al Sheol, al Hades, ellos van a ser trasladados o ser lanzados al final del milenio al lago de fuego, precisamente porque no quisieron obedecer. Entonces, con esto concluimos que Yeshua sí fue obediente a la Torá. Yeshua no estuvo en el Sheol o el Hades, sino que estuvo en el paraíso, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo entonces habla de las profundidades de la tierra, está hablando del sepulcro. Y esto lo vamos a ampliar, si el eterno Dios lo permite, en la próxima clase, porque todavía vamos a seguir entendiendo acerca de este tema, ¿sí? En el próximo Shabbat, si el Padre Eterno nos da vida y nos permite, vamos a ampliar esto de las profundidades de la tierra, para que ya no quede ningún tipo de dudas y entendamos realmente qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, está explicando qué significa eso de que ascendió, sino que había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces, ¿qué significan las profundidades de la tierra? Pero si el eterno Dios nos da la vida, lo veremos en el próximo Shabbat. Si estas enseñanzas, si estos momentos de estudio bíblico en Shabbat son para ustedes de bendición, entonces les pido por favor que le den me gusta al video y lo compartan. Me gusta al video y lo compartan. Y no se olviden, por favor, visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co y comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece en sus pantallas. Muchas bendiciones, amados hermanos. Que el eterno Dios les siga bendiciendo en este hermoso tiempo de Shabbat. Les habló su amigo Carlos Rabat. Shalom.